Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Somuano y el día de hoy les traeré un pequeño resumen de la psicología en Latinoamérica. Comenzaremos diciendo que la psicología en América Latina tuvo un gran desarrollo en la mitad del siglo pasado. Comenzó el auge en la segunda mitad del siglo XX y proliferó hasta la primera década del siglo XXI. Ahora les compartiré un poco de las características de la psicología en Latinoamérica. La primera de ellas es la orientación científica. Esto quiere decir que la psicología se liberó de la filosofía para enfocarse o tener un enfoque más empírico. Se nota la fundación de laboratorios experimentales y sobre todo que las investigaciones estaban apoyadas en la estadística. También observamos un carácter dependiente. Esto quiere decir que utilizó doctrinas como el racionalismo de Descartes, el empirismo de John Locke, el sensualismo de Condillac, el positivismo lógico y la psicología angloamericana. Estas dos últimas doctrinas se hicieron mayormente presente a finales del siglo XX y a principios de este siglo. También algo que puede llamar la atención es la escasa originalidad, debido a que en una primera etapa únicamente se adaptaron tests, aunque después surgieron algunas teorías de carácter original, como la teoría histórico-biopsicosocial cultural del comportamiento humano propuesta por Díaz Guerrero, y también se aprecia la síntesis experimental del comportamiento expuesta por Ardila. También la psicología en Latinoamérica tuvo una relevancia social, es decir, la investigación estuvo ligada al desarrollo social, se buscó hacer psicología socialmente relevante que se caracterizó por el compromiso político hasta que se llegó a fundar o a culminar en psicología política. Uno de los exponentes, lo podemos ver en pantalla, es Ignacio Martín Baro, de la psicología con relevancia social. Ahora, el ser humano tuvo un mayor foco de atención. La investigación comenzó a centrarse un poco más en humanos que en animales y tiene un enfoque como lo tiene actualmente, donde los psicólogos buscaron entender, describir, comprender y explicar al hombre y a la mujer. En 1980 predominó el activismo político y la psicología comunitaria, y finalmente fue a principios del siglo XXI donde la psicología aplicada tuvo un mayor impacto. Ahora, en cuanto a la organización profesional de la psicología, podemos ver que la formación se lleva a cabo en facultades de psicología o en instituciones avaladas y aprobadas. La formación suele durar 5 años y al concluir los estudios se obtiene el título de psicólogo o bien de licenciado en psicología. Hay algunas asociaciones profesionales que surgieron en Latinoamérica, como lo es la Sociedad Interamericana de Psicología, fundada en 1951, la cual es la más importante de esta región del continente americano. También logramos ver la Sociedad Mexicana de Psicología, la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación del Comportamiento, la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud y los colegios de psicólogos como los son el de México, Chile, Perú, Brasil o Argentina. Estos colegios permitieron organizar gremialmente a los profesionales de la psicología y a su vez formularon algunos códigos de ética que marcaron la pauta de cómo se debe llevar a cabo el desempeño profesional. En cuanto al número de psicólogos, podemos ver que para 1999 en Latinoamérica existían 178,000 personas con el título de psicólogo. Los países con un mayor número de estos profesionales son Brasil, Argentina, México y Colombia. En cuanto al estatus legal, pues existe el reconocimiento de esta carrera en la mayoría de los países. También se incluye esta licenciatura en el registro profesional y las áreas para laborar. Y como mencionábamos antes, los colegios profesionales también tuvieron gran importancia en la legalización de esta carrera, dándoles mayor validez y
fiabilidad a los estudios de psicología. Ahora bien, en cuanto a los códigos de ética, como ya lo mencionamos, estos dan la pauta de cómo debe desempeñarse la actividad profesional. Son documentos que están hechos a profundidad y mejor elaborados. Y también destacan los de México, Chile, Colombia y Argentina. Ahora, en cuanto a las áreas de investigación y aplicación, podemos encontrar que la investigación tuvo mayor relevancia la psicología social, la psicología del desarrollo, la psicología cognitiva, la psicología clínica, la neuropsicología y la psicología transcultural. En cuanto a la aplicación, podemos encontrar la psicología clínica, la educativa, la organizacional, y en las últimas décadas ha tenido mayor auge la psicología forense, la de la salud, la deportiva y la ecológica o la ambiental. Ahora hablemos un poco de la psicometría en Latinoamérica. Esta comienza a desarrollarse en las primeras décadas del siglo XX. Durante este periodo la investigación estaba centrada en la medición y la psicometría. Lo que se hizo, como se mencionó anteriormente, fue que se tradujeron algunos tests, se estandarizaron y también se desarrollaron nuevas pruebas. Se notó un gran papel de la psicometría en el área educativa, clínica y organizacional. Y también se caracterizan a los institutos de México, Guatemala, Colombia, Chile, Brasil y Argentina por dedicarse a la psicometría. Ahora veremos algunas pruebas que fueron hechas por latinoamericanos. Tenemos el test ABC, el test de intereses profesionales, el test rápido Barranquilla y el diagnóstico miokinético. Una de las corrientes de la psicología o escuelas que tuvo mayor auge en el continente americano, en la parte, en Latinoamérica, fue el psicoanálisis. Recordemos que el psicoanálisis tuvo su primer centro de actividad en Viena, después en Nueva York y finalmente en Buenos Aires. La relación del psicoanálisis comienza primero con la medicina, después forma parte de la psiquiatría, después de la psicología y finalmente se convierte en un espacio específico. En algunos países podemos destacar que el psicoanálisis tuvo gran relevancia. Por ejemplo, en Chile, Germán Greve presentó en 1910 un trabajo sobre psicología y psicoterapia. Esto fue en el Congreso Interamericano de Medicina. En Perú está Honorio Delgado, que difundió desde 1915 en el diario El Comercio algunos escritos, como por ejemplo El psicoanálisis, que también fue un libro que publicó en 1919, y escribió de vez en cuando sobre el tema del psicoanálisis en la revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas. Es interesante porque posteriormente Honorio Delgado criticó duramente el sistema propuesto por Freud. Y en Argentina podemos ver que Ángel Garma fue un psicoanalista español que se estableció en Buenos Aires y allá se vinculó con algunos otros psicoanalistas como Enrique Pichón, Arnoldo Raskowski, Arminda Abersturi, entre otros más. Y en 1942 fundó la Asociación Psicoanalítica Argentina y también la revista de psicoanálisis en 1943. En México, quien destacó fue Erich Fromm, un autor que permaneció durante gran parte de su vida en este país y que en 1971 se trasladó a Suiza. El psicoanálisis culturalista y humanista propuesto por él, pues tuvo gran impacto en México, principalmente en las décadas de 1950, 60 y también 70. Ahora, en cuanto a la psicología social y transcultural, podemos ver que comienza en 1960 con Rogelio Díaz Guerrero. Esta psicología se caracterizó por el desarrollo de la personalidad en México y Estados Unidos. También se caracterizó por una dicotomía actividad-pasividad.
un enfoque a la filosofía de la vida, el significado afectivo de los conceptos y también el diferencial semántico. Rogelio Díaz decía que la sociocultura establece normas o premisas históricos socioculturales que definen la interacción entre los individuos, los roles sociales, las ideas y los sentimientos. Algunos psicólogos destacados de este tipo de psicología son Abelardo Brenes, Rolando Díaz Loving, Ignacio Martín Baró, Maritza Montero y Ángel Rodríguez. Ahora, en cuanto a la corriente del análisis experimental del comportamiento, podemos ver que tuvo sus raíces en los desarrollos científicos del área del aprendizaje, también en el interés de los psicólogos latinoamericanos por desarrollar tecnologías científicamente validadas. También se vio influida por la visita de varios psicólogos estadounidenses a Brasil y México. Y también se caracterizó por los trabajos originales en muchos países, sobre todo en México, Brasil, Venezuela, Perú y Panamá. Podemos ver que el líder de esta corriente psicológica fue Emilio Ribes Iniesta, un español naturalizado mexicano, donde realizó trabajos en la Universidad de Veracruz, posteriormente en la UNAM y finalmente en la UNAM Iztacala y la Universidad de Guadalajara. Los principales campos de trabajo de esta psicología son los aspectos conceptuales y metodológicos, las investigaciones de laboratorio con animales y humanos y también las aplicaciones en terapia de la conducta, en terapia aplicada a la educación, en modificación de conducta en las organizaciones y en rehabilitación de delincuentes, entre otras más. Algunas de las publicaciones pertenecientes a este tipo de psicología son la Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, la Revista Peruana de Análisis de la Conducta, Acta Comportamentalia y Aprendizaje y Comportamiento. Ahora, en cuanto a la psicología cognitiva, podemos ver que se desarrolló recientemente en 1980 y 1990. Como podemos ver, es la revolución más reciente de la psicología en Latinoamérica. Brasil, Argentina, México y Colombia hicieron aportes al enfoque propuesto por Jean Piaget y se caracteriza también el estudio de la conciencia y la inteligencia artificial, teniendo mayor interés en este campo. Ahora me gustaría concluir con una reflexión del por qué es necesario crear psicología propia de los contextos geográficos y culturales. Recordemos que la psicología tiene el propósito de analizar y evaluar la conducta humana, explicar los pensamientos y también la mente del ser humano. Sin embargo, no debemos olvidar que los seres humanos somos entes biopsicosociales, lo que implica que la cultura y la sociedad forman parte de nuestra esencia y configuran nuestra manera de actuar y configurar dichas ideas. Es por tal motivo que la psicología debe ser adaptada al contexto y la región donde se esté desarrollando, con el propósito de generar intervenciones y acercamientos exitosos con la población en cuestión, además de que permitirá dotarles de identidad y entenderlos desde su historia, sus costumbres, sus ideas colectivas, sus convenciones sociales, entre otras más. Muchas gracias.